Capítulo 711. Fortalecido. Ironclaw asintió antes de dirigirse hacia la crunch espacial. El Lich y el arquero no hablaron, sabían que el rey dragón demonio estaba diciendo la verdad. Incluso si Zhao Ai estaba lesionado, todavía tenía muchas cartas en la mano. Ni siquiera estaban seguros de si Zhao Ai tenía un método para recuperarse rápidamente. Si Zhao Ai lo hiciera, entonces con su fuerza y su extraño ayudante, los problemas de los demonios seguramente serían grandes. Además, para ellos y el rey dragón demonio, proteger la ciudad era una tarea mucho más importante. Por lo tanto, antes de que su ciudad termine, todavía no irían y atacarían a Zhao Ai. De hecho, el reino demonio tenía la intención de atacar a Zhao Ai por turnos. Los rangos de Dios no pudieron permanecer en el continente Arca por mucho tiempo. Y dado que los expertos del reino de los demonios eran numerosos, planeaban que fueran al continente Arca por turnos. Creían que con tal plan, Ark Continent no podría resistir. El grupo del rey dragón demonio era uno de los expertos más famosos en el reino de los demonios, de ahí la razón por la que fueron ellos los que fueron enviados primero al abismo demoníaco. Los demonios creían que con ellos a la vanguardia, entonces no habría ningún problema que descarrilaría su plan. Sin embargo, habían subestimado a Zhao Ai y su espacio. No pensaron que Ark Continent produciría 3 expertos clasificados por Dios en tan poco tiempo. Lo más importante es que no esperaban que Zhao Ai pudiera comprender un dominio, y un dominio formidable en eso. Y debido a que subestimaron a Zhao Ai, perdieron mucho. Fue entonces cuando el rey dragón demonio descubrió que su grupo actual no era suficiente para mantener la ciudad a salvo. Por lo tanto, decidió pedir refuerzos al reino de los demonios. Para la Demon Race, pedir refuerzos era algo extremadamente raro. Sin embargo, el rey dragón demonio todavía lo hacía, esta ciudad era demasiado importante para los demonios. Zhao Ai se estaba curando a sí mismo dentro del espacio. Esta fue la primera vez que Zhao Ai resultó herido después de todas sus peleas. No pudo evitar reconocer cuán fuertes eran esos rangos de dios demonio. Aunque Zhao Ai tiene su cuerpo de cristal, estaba usando su dominio en esta pelea. Debido a esto, el daño a Zhao Ai fue más espiritual que físico. Esta fue la razón por la que el cuerpo de cristal no pudo bloquear el ataque del demonio. Para ser honesto, esto también se debió al hecho de que Zhao Ai todavía no estaba capacitado para usar su dominio. De hecho, puede usar sus habilidades divergentes con su dominio. Sin embargo, todavía no lo ha hecho porque no era una tarea fácil usar habilidades divergentes con un dominio. Sin embargo, mientras tenga éxito en hacerlo, definitivamente será más poderoso. Entre las muchas peleas que hizo Zhao Ai, esta fue la primera vez que sufrió una herida tan grave. Sin embargo, Zhao Ai no estaba demasiado preocupado por eso. El espacio tenía muchos métodos para curar heridas, entre ellos el agua espacial y la sangre de Dios. Sin embargo, Zhao Ai también logró descubrir que otro lugar en realidad tenía un buen efecto curativo, era la fuente termal. En realidad, podría hacerlo recuperarse, y el efecto no fue más débil que el agua espacial y la sangre de Dios. Aunque la herida de Zhao Ai era bastante pesada, en realidad era solo un daño en su alma. Tal herida puede ser problemática para otros, pero para Zhao Ai, realmente no necesita preocuparse demasiado por eso. Incluso si el espacio no tuvo la experiencia de curar daños en el alma, uno no debería olvidar que el lado de Zhao Ai tenía un experto en fuerza espiritual, Berry. La raza Sucubus se basó puramente en ataques espirituales para enfrentarse al enemigo. Sus ataques mentales fueron los más poderosos entre los demonios. Por lo tanto, Berry tenía bastante experiencia en el tratamiento de este tipo de daños. Además, Berry tenía un método para curar tales heridas. Entonces, cuando Berry descubrió que Zhao Ai sufrió un ataque en su alma, inmediatamente le enseñó el método a Zhao Ai. Pero quien hubiera pensado que cuando Berry pasó el método, el espacio de repente emitió un mensaje, el anfitrión obtuvo el manual de cultivo del alma, nivel avanzado. La fuerza espiritual de Ost se ha fortalecido. La resistencia a los ataques espirituales aumentó. Zhao Ai miró fijamente mientras escuchaba el mensaje. No pensó que estaría obteniendo un método de cultivo del alma. Además, el espacio había fortalecido su fuerza espiritual, así como su resistencia a los ataques al alma. Esto fue demasiado asombroso. Todo esto sucedió después de que Zhao Ai regresara a Ciudad Demonio. Antes de esto, Zhao Ai apareció frente a la gente de Demon City. Cabalgó sobre su dragón de hueso mientras sus no muertos estaban justo detrás de él. Zhao Ai hizo esto para dar confianza a la gente de Ciudad Demonio. No puede permitir que piensen que está herido ya que la moral era demasiado importante para Demon City.
Fue genial que la herida de Zhao Ai no se pueda ver a simple vista. Debido a esto, la gente de Demon City estaba completamente inconsciente. Lo único que presenciaron fue la batalla de Zhao Ai con los otros demonios clasificados como Dios. Después de todo, los dominios eran muy grandes y estaban luchando en el aire. Incluso si estuvieran muy lejos, la gente de Demon City todavía puede verlos. Vieron a Zhao Ai arreglárselas para defenderse de 5 atacantes. Y aunque no vieron a Shi Jin ser capturado, aún pudieron presenciar a Zhao Ai retirarse de manera segura. Ahora que había aparecido en la ciudad, no era de extrañar que fuera recibido con grandes aplausos. Después de aparecer en la ciudad, Zhao Ai les dijo a los guardias que se quedarán quietos una vez más antes de entrar en su dragón de hueso para recuperarse. Ni siquiera esperaba que debido a su relación con Berry, pudiera adquirir un método de cultivo del alma. Zhao Ai ahora se había recuperado a su estado normal, lo que hizo que Laura y los demás se relajaran. Cuando vieron a Zhao Ai derramar sangre, todos estaban preocupados hasta la muerte. Después de ver que Zhao Ai estaba bien, Laura señaló hacia la esquina de la habitación, donde estaba colocado el Shi Jin enredado. Shi Jin ya estaba sobrio por su desconcierto, realmente no esperaba que un experto clasificado como Dios como él fuera capturado. Cuando fue llevado al espacio, tenía la intención de luchar con todo. Sin embargo, descubrió que era solo un pequeño insecto en este aterrador lugar. La otra parte puede hacer lo que quiera sin que él pueda resistirse. Había sido testigo de la curación de Zhao Ai, así como el mensaje del espacio. Sin embargo, todavía no tenía ni idea de lo que acababa de suceder. Sin embargo, sabía una cosa, la razón por la que Zhao Ai pudo luchar contra ellos se debía a este espacio. Zhao Ai se puso de pie y caminó hacia Shi Jin, le sonrió levemente al asesino y dijo: «Debo felicitarte. Serás el primer no muerto clasificado por Dios en unirse a mi ejército. ¿Cómo se siente? ¿Te sientes honrado?» Entonces Zhao Ai agitó su mano, permitiendo que Shi Jin hablara. El asesino miró fríamente a Zhao Ai y dijo: «El gran rey demonio es todopoderoso. Todos los que lo ofenden sufrirán». Zhao Ai no pudo evitar sonreír hacia Shi Jin y dijo: «No necesariamente. Sé que el gran rey demonio es formidable. Aunque los demonios han estado en silencio durante decenas de miles de años, él se las arregló para hacer un plan que no solo me sorprendió a mí, sino que también creó a la raza divina. Sin embargo, ¿de verdad crees que podría hacerme algo? Los demonios han subestimado por completo el continente Ark. Me temo que los que no obtendrían un buen final serían los demonios». Shi Jin miró a Zhao Ai, no sabía qué decir. Zhao Ai le sonrió mientras le hacía una señal a Kaier. Sin dudarlo, Kaier torció el cuello de Shi Jin, rompiéndole la columna en el proceso. La vitalidad de Shi Jin podía ser formidable, pero era completamente inútil en el espacio. Si Zhao Ai quería matarlo aquí, entonces no había duda de que ciertamente moriría. Shi Jin murió rápidamente por el movimiento de Kaier. Zhao Ai no fue educado ya que inmediatamente convirtió al asesino en un no muerto. Pero Zhao Ai no esperaba que cuando convirtió a Shi Jin en un no muerto, de repente se escuchó un mensaje. Detectado robot asesino mutante. Copiando sus habilidades e integrándolas a todos los robots clase Assassin en el espacio. Los robots Assassin de Space ahora tienen una fuerza de rango divino. Zhao Ai lo miró fijamente, luego una gran sensación de felicidad se apoderó de todo su ser. Nunca esperó este resultado. Aunque solo tenía una pequeña cantidad de muertos vivientes asesinos, todavía había más de 500. Para el lado de Zhao Ai, este desarrollo fue demasiado significativo. Lo más importante es que este descubrimiento informó a Zhao Ai sobre el método para convertir a sus no muertos en un rango de Dios. Cuando Zhao Ai se convirtió en el rango de Dios antes, no logró escuchar nada sobre los no muertos. Zhao Ai incluso pensó que los no muertos ya habían alcanzado su punto máximo, incapaces de avanzar más. Pero en realidad había un método para fortalecerlos. Este fue un descubrimiento muy crucial. Laura y los demás también se enteraron del aviso de Space. No esperaban que esto sucediera. Zhao Ai se rió de felicidad cuando se volvió hacia Laura y dijo: «Hoy es un muy buen día. Deberíamos celebrarlo. Creo que sería genial si lo hiciéramos en Demon City». Naturalmente, los demás no se opusieron a esta idea. Zhao Ai sonrió levemente cuando llevó a Berry y Shue a aparecer en Ciudad Demonio. En este momento, la gente dentro de la ciudad hablaba sobre la reciente pelea que acaba de suceder. Cuando vieron salir a Zhao Ai, todos aplaudieron al unísono. Zhao Ai los miró a todos y sonrió. Luego se paró sobre su dragón de hueso mientras hacía aparecer a los no muertos Shi Jin y les dijo a todos: «Tengo buenas noticias.
Durante la pelea con los demonios, logramos matar a un personaje crucial en el reino de los demonios. Este es un demonio clasificado por Dios, y ahora es un miembro de mi ejército de muertos vivientes. Capítulo 712. Desarrollo inesperado, la raza divina ha llegado. La gente de Ciudad Demonio no pudo evitar mirar a Zhao Ai. Este era un experto clasificado como Dios, algo que solo existía en las leyendas. Pero ahora, en realidad apareció frente a ellos, además, ha sido asesinado y convertido en no muerto. Pero incluso con lo insondable que era esto, todos todavía creían en Zhao Ai. En sus mentes, las hazañas de Zhao Ai siempre han sido fuera de lo común. Por lo tanto, al escuchar el anuncio de Zhao Ai, se experimentó un breve aburrimiento antes de que toda la ciudad estallara en vítores. La celebración fue tan ruidosa que incluso el rey dragón demonio pudo escucharla. Al escuchar los vítores, la tez del rey dragón demonio no pudo evitar volverse más nublada. Tenía una leve comprensión de lo que representaba esta alegría. Parece que Shi Jing había sufrido un final desafortunado. El rey dragón demonio no pudo evitar suspirar, ahora estaba realmente sin palabras. Su ataque al Arc Continent no resultó tan simple como habían pensado, de hecho, en realidad fue muy difícil. En este momento, el cielo en la distancia de repente tuvo un gran cambio. Se vio un resplandor rojo sangre proveniente de la dirección del Imperio Radiante. Junto con esta luz roja, apareció de repente una formación roja sangre incomparablemente enorme. La formación parecía cubrir todo el Imperio Radiante, se levantó lentamente mientras chocaba con el cielo. La tez de Zhao Ai cambió cuando su figura brilló, trayendo a Berry y Shue de regreso al espacio. Luego, sin decirle una palabra a Laura y los demás, desapareció una vez más y reapareció en la frontera entre el Imperio de Buda y el Imperio Radiante. Miró el brumoso radiante Empire en la distancia, su expresión era difícil de describir. La formación rojo sangre se levantó lentamente mientras la niebla blanca que cubría el Imperio Radiante se desvanecía lentamente. Cuando la niebla se desvaneció, Zhao Ai inmediatamente usó su sentido divino para recorrer el imperio, lo que descubrió hizo que su expresión se volviera extremadamente amarga. No ha visitado la dinastía Océano Ibis antes, por lo tanto, no estaba al tanto de la situación en el interior. Luego, después, mientras la iglesia radiante usurpaba el imperio, él estaba en otro lugar, incapaz de desviar su atención hacia allí. Cuando logró hacer tiempo, la niebla ya había cubierto todo el imperio, incluso su sentido divino de rango divino no pudo descubrir nada. Al final, Zhao Ai solo puede esperar y ver qué sucedería eventualmente. La dinastía Océano Ibis fue una de las 5 naciones poderosas del continente. Aunque su fuerza no era muy buena, sus armadas seguían siendo invencibles. Y de hecho, la dinastía era incluso la nación más rica de todo el continente, esto se debía a su gran comercio marítimo. A medida que un país se enriquece, los requisitos morales de sus ciudadanos también aumentan. Esto hizo que fuera raro que los hombres en este país tuvieran varias esposas. Debido a esto, la población de la dinastía no se podía comparar con las otras grandes naciones. La razón por la que la dinastía se colocó al mismo nivel que los otros imperios fue porque se tomaron muy en serio a su armada, inyectando enormes cantidades de dinero para obtener la superioridad naval. Esto les permitió mantener la cabeza en alto frente a las otras naciones, incluso si su ejército no era tan grande. Fue su fuerza naval, no su población, lo que los hizo grandes. Cuando el sentido divino de Zhao Ai barrió la primera ciudad del imperio, inmediatamente encontró lo que estaba mal. Toda la ciudad estaba extremadamente vacía. Aparte de la gente de la iglesia, toda la población de la ciudad ha muerto. Todos, no importaba si eran mujeres, niños, ancianos u hombres sanos. Todos parecían estar atrapados en la ciudad, como bestias mágicas listas para el matadero. Ningún testigo vivo logró sobrevivir. La causa de la muerte también fue muy inusual, todos se convirtieron en un cadáver arrugado. Su sangre y carne parecían haber sido chupadas, solo su piel y huesos quedaron atrás. Debajo de los cuerpos de estas personas había rastros de una formación mágica. Era bastante obvio que la iglesia radiante había agrupado a estas personas en este lugar y luego las había matado, llevando a cabo una ceremonia similar a la ofrenda de sacrificio. Sin embargo, esta formación se usó en realidad para hacer una conexión con el reino divino. El rostro de Zhao Ai se puso pálido y sus ojos arrojaron llamas de odio. No esperaba que la raza divina estuviera tan loca como los demonios. Los demonios usaron bestias mágicas para activar su Blood Void, sin embargo, la iglesia radiante en realidad usó personas vivas, toda la población de la dinastía Océano Ibis como conducto para su formación.
Shui y los demás también habían visto esta situación, no pensaban que la Iglesia Radiante y la raza divina serían tan despiadadas. La expresión de Zhao Ai se volvió cada vez más fea a medida que pasaba el tiempo. Su pecho subía y bajaba constantemente, y cuando no pudo soportarlo más, de repente tosió sangre. Shui miró con gran sorpresa mientras apoyaba a Zhao Ai. Joven maestro, ¿qué pasó? Joven maestro, ¿qué pasa? Zhao Ai miró hacia adelante mientras gritaba en voz alta. Raza divina. Yo, Zhao Ai, seguramente los masacraré a todos. Luego apareció en el espacio. Cuando llegó adentro, Laura y los demás corrieron inmediatamente. En este momento, el espacio emitió repentinamente un mensaje. El anfitrión está experimentando una gran desestabilización mental. Ajustando el estado mental del anfitrión. Se ha estimulado el potencial del cuerpo del anfitrión. Se ha mejorado la fuerza del anfitrión, se ha mejorado el alma. Sin embargo, nadie tuvo tiempo de preocuparse por esto. Laura y los demás rodearon a Zhao Ai, sin saber qué le acababa de pasar. Zhao Ai miró a los demás y luego sonrió amargamente cuando dijo: cuéntales a los patriarcas y emperadores lo que acaba de suceder. Haga que la gente en Demon City se retire, procederemos al segundo paso del plan. Haz que las partes este y sur del imperio de Buda entren en alerta de primer nivel. Shue, llévame al Blood Point. Burbuja, absorberme a mí y al Blood Pond en tu cuerpo. Después de la orden de Zhao Ai, la gente en el espacio inmediatamente hizo su movimiento. Shue rápidamente llevó a Zhao Ai al lado del Blood Pond. Entonces Bubble cambió su forma mientras absorbía a Zhao Ai y Blood Pond. En este momento, apareció Shijin, con una cuenta negra en la mano. Le dio la cuenta a Shue y dijo: estos serán útiles para el joven maestro. Shue lo miró fijamente, no pensó que Shijin hablaría en un momento como este, no sabía qué decir. Pero Zhao Ai en realidad asintió con la cabeza a Shue, por lo que no dudó y arrojó las cuentas hacia el cuerpo de Bubble. Luego, cuando la cuenta golpeó a Bubble, inmediatamente giró a altas velocidades. Laura y los demás casi pueden sentir que la energía de todo el espacio se ha concentrado hacia el cuerpo de la burbuja. Después de observar a Zhao Ai, Laura dijo de inmediato: ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos que actuar según las órdenes del hermano Ai. Deje que los patriarcas y los emperadores sepan sobre el desarrollo actual, que todos preparen sus fortalezas desde que llegó la raza divina. Aunque todavía estaban preocupados por Zhao Ai, necesitaban apretar los dientes mientras giraban y entraban a la villa. Solo Shui y Berry se quedaron para supervisar Bubble. Bubble seguía girando y cada vez era más rápido. Justo cuando Zhao Ai entró en el espacio, la enorme formación en el Imperio Radiante giró repentinamente. Y al mismo tiempo, otra formación descendió del cielo. Esta formación parecía haber estado preparada durante mucho tiempo. Sin embargo, no era rojo sangre, en cambio, emitía una luz blanca, dando a las personas un sentimiento muy sagrado. No fue solo Zhao Ai quien logró notar esta formación. Los hombres bestia incluso pudieron ver débiles rastros de estas dos formaciones masivas. Eran demasiado altos y enormes que parecían rivalizar incluso con la luna en el cielo. En realidad, fue difícil pasarlo por alto. El rey dragón demonio miró inexpresivamente las dos formaciones. No sabía por qué, pero parecía que no le gustaban estas formaciones, su aura provocaba un profundo disgusto en su interior. Luego, sin pensarlo mucho, el rey dragón demonio se volvió hacia el arquero y le dijo: rebaño, ve y regresa al reino de los demonios, informa esto al gran rey demonio. Es posible que la raza divina ya haya hecho su movimiento. Además, parece que no nos iría bien. Haz que se preparen para el futuro. Continuaremos monitoreando los desarrollos aquí. Si hay instrucciones, regrese aquí de inmediato. No se atrevió a descuidar esta orden, asintió con la cabeza mientras corría rápidamente hacia la Crunch. En este momento, el Lich llegó por el rey dragón demonio y dijo: Dragón demonio, ¿de verdad crees que la raza divina está detrás de esto? Demon Dragón asintió: correcto, puede que no lo sepas, pero su Alteza ha estado enviando muchos exploradores hacia el continente Arca. Estos exploradores pudieron descubrir la Iglesia Radiante, así como su conexión con la raza divina. La razón por la que el gran rey demonio decidió moverse esta vez es porque sabía que la raza divina no podría llegar pronto. Quería tomar el control del continente antes de que llegara la raza divina. Es por eso que nos envió a los 5 aquí, sabía que estaríamos peleando con la raza divina en el futuro, por lo que sería inútil confiar en los 9 rangos. La raza divina es muy fuerte. Nunca esperábamos que vinieran tan pronto. El Lich miró las dos formaciones mágicas y dijo: ¿estas dos formaciones, las has visto antes?
El rey dragón demonio negó con la cabeza y respondió. No lo he hecho, pero parece que tiene la misma función que Blood Boy. También parece tener orígenes inusuales. El Lich asintió, a diferencia de los humanos, que no estaban al tanto de la raza divina durante mucho tiempo, los demonios ya sabían que existía la raza divina. Además, también estaban al tanto de sus métodos. Esta era la razón por la que el rey dragón demonio estaba bastante preocupado. Las dos formaciones en el cielo se acercaron lentamente, sus rotaciones fueron cada vez más rápidas. Ambos parecían dos enormes molinos de piedra, decididos a moler los cielos, moviéndose en direcciones opuestas entre sí. A medida que las dos formaciones se acercaban, sus rotaciones se volvían cada vez más rápidas. Luego, cuando se encontraron, de repente se escuchó una gran explosión, el cielo y la tierra parecían haber perdido todos sus colores. Capítulo 713. Cambio de leyes, comienzo del caos. Junto con este sonido ensordecedor, todo el continente Ark también se cubrió con un resplandor blanco. Esta luz era tan brillante como el sol del mediodía. Todos en el continente sintieron que les picaban los ojos, todos gritaron alarmados mientras cerraban rápidamente los ojos. El grupo del rey dragón demonio se sorprendió por esta luz blanca. Eran expertos clasificados por Dios, por lo tanto, esta luz no tuvo ningún efecto sobre ellos. Lo que los sorprendió fue lo que vino junto con la luz blanca. Una crunch espacial apareció en el cielo y se hizo cada vez más grande. Entonces, de repente, se puede ver la Tierra atravesando la crunch. Parece que la Tierra estaba causando que la crunch se expandiera. El desgarro continuó cuando la crunch se volvió tan grande como la mitad de todo el imperio radiante. Luego, la Tierra descendió lentamente antes de caer y causó una enorme bang. Esto hizo que todo el continente Ark se estremeciera. En este momento, la expresión del rey dragón demonio cambió, volvió la cabeza hacia Lich y dijo, «Fantasma blanco, trata de sentirlo. La represión del continente se ha desvanecido». White Ghost lo miró fijamente, luego su expresión también cambió, confirmó, la represión se había desvanecido de hecho. ¿Qué es todo esto? El rey dragón demonio ahora estaba bastante pálido cuando respondió. La raza divina, ellos y la iglesia radiante habían trabajado juntos para producir estas dos grandes formaciones mágicas, cambiando la ley del cielo y la tierra del continente Arca. Más tarde, los expertos clasificados por Dios que ingresaran al continente ya no se enfrentarían a la represión. White Ghost, regrese e informe esto a su majestad. Pídale que organice a todos nuestros expertos clasificados por Dios y que ingresen al continente. De lo contrario, nuestros planes estarían en peligro. Después de escuchar al rey dragón demonio, la expresión del Lich cambió, inmediatamente asintió y luego se dio la vuelta mientras volaba hacia la crunch espacial. El rey dragón demonio tenía una mirada fría en su rostro mientras murmuraba, bien, raza divina, buen trabajo. Pero la propiedad de esta tierra aún no se ha decidido. Luego, el rey dragón demonio voló sobre su campamento mientras miraba a todos los demonios y dijo, fortifiquen el campamento. Los 9 rangos para un grupo de 10 cada uno. Si un rango de Dios viene atacando, entonces no dude en unir sus almas y autodestruirse. No debería haber dudas. Defiende el campamento en toda tu capacidad. Esto fue básicamente una orden de suicidio. Sin embargo, no hubo cambios en las expresiones de estos demonios. Todos asintieron con la cabeza y sin pausas, los 9 rangos se agruparon en decenas. Cada grupo compuesto en escuadrón de combate. Todos esperaban fuera del campamento, en plena anticipación de una pelea. El rey dragón demonio sabía claramente que, aunque los expertos clasificados como Dios pueden resultar heridos al explotar el 9 rango, esto solo se aplica a aquellos que aún no han comprendido un dominio. En cuanto a los rangos de Dios que tenían un dominio, las explosiones de 9 rango eran completamente inútiles. Sin embargo, la fuerza de las almas vinculadas era diferente. La explosión de 10 9 rangos vinculados fue casi equivalente a un experto en el rango de Dios. El daño debería ser bastante amplio. Incluso si la otra parte hubiera comprendido un dominio de nivel 2, aún no podría detener este tipo de ataque. La suposición anterior de Zhao Ai era correcta, los dominios estaban realmente divididos en niveles. En cuanto a los niveles, había dioses falsos, personas que se acababan de convertir en rango de dios y aún no habían logrado comprender un dominio. Berry y Shue estaban entre estas personas. Luego estaban personas como Archer, Ninja y Assassin. Aunque habían comprendido un dominio, no eran muy flexibles en su uso, sus dominios eran limitados en cuanto a forma.
pertenecen a los dioses de primer nivel, aquí es donde los rangos de dios alcanzan oficialmente la divinidad. Después de eso fue el nivel del rey dragón demonio y el lich. Sus dominios eran flexibles y tenían muchas formas en las que transformarse. Sus dominios también tenían una forma de avatar que puede luchar por sí misma. Fueron llamados dioses de segundo nivel o dioses altos. En la cima de todos los expertos clasificados por Dios estaban los dioses santos. Solo unas pocas personas pueden alcanzar este rango. Sus fortalezas eran extremadamente poderosas. Con un levantamiento de la mano, pueden poner patas arriba el cielo y la tierra. Cuando golpean con el pie, las montañas se mueven. Eran los rangos de Dios más fuertes. Incluso en el reino de los demonios, estas personas eran extremadamente raras. Se dijo que todos los que lograron alcanzar este nivel habían ido a un lugar misterioso. Nadie sabía dónde estaba, solo aquellos que lograron convertirse en dioses santos pudieron saberlo. Fue precisamente debido a la ausencia de dioses santos que las existencias más importantes en el reino demonio se habían convertido en personas como el rey dragón demonio, los dioses altos. Incluso el gran rey demonio necesitaría discutir con ellos cada vez que necesitara que se hiciera algo, simplemente no puede obligarlos. Pero la razón por la que estas personas escucharon al gran rey demonio se debió a tres cosas. Primero, fue porque el gran rey demonio era un buen líder. Segundo, porque el gran rey demonio también era un dios alto. En tercer lugar, y lo más importante, solo el gran rey demonio tenía los medios para contactar a los dioses santos. Debido a esto, nadie se atrevió a desafiar el gobierno del gran rey demonio. Sin embargo, incluso si uno estaba clasificado como dios en el reino de los demonios, no podría simplemente librar una guerra contra cualquier ejército demoníaco. Aunque los rangos de Dios eran de hecho poderosos, todavía eran completamente susceptibles a los ataques de los demonios vinculados al alma. Una vez que los demonios concentraron sus puntos fuertes, el resultado fue asombroso. Además, la mayoría de los demonios en el reino de los demonios crecieron luchando. Esto los hizo a todos valientes hacia la muerte. Una vez que los empujaran demasiado hacia atrás, no dudarían en explotar. Debido a esto, además de la fuerza, los rangos de Dios también necesitan influencia para obtener respeto. Esta fue la razón por la que el rey dragón demonio también era el rey noroeste del reino demonio. El reino de los demonios tenía cierto entendimiento con respecto a la raza divina. Debido a esto, después de que el rey dragón demonio descubrió los cambios en las leyes, inmediatamente emitió una orden de autosacrificio a sus hombres. Había muchos expertos clasificados por Dios en el reino divino. La única forma de hacerlos retroceder era a través de la amenaza de explosiones del núcleo demoníaco. Mientras emitía sus órdenes, el rey dragón demonio no sabía por completo que Kair lo escuchó. Aunque Zhao se estaba curando actualmente dentro de Bubble mientras Laura y los demás estaban ocupados transmitiendo información a los diversos patriarcas y emperadores del continente Ark, Kair también estaba escuchando los desarrollos en el continente. Además, se había vuelto más estricta en la recopilación de información. Cuando el rey dragón demonio dijo que las leyes habían cambiado, la expresión de Kair cambió. Ella sabía lo que esto significaba para Ark Continent. La razón por la que Zhao confiaba en ir contra la raza divina y los demonios era porque confiaba en la ley del continente Arca. La ley que prohibía la existencia de expertos clasificados por Dios. Debido a esta ley, Zhao y los demás podrían llegar a ser iguales a los expertos clasificados por Dios. Pero ahora que las leyes han cambiado, tanto los demonios como los divinos podrían enviar franjas de rangos divinos al continente Arca sin ninguna repercusión. Esto disminuiría los medios del Ark Continent para defenderse. Kair transmitió inmediatamente esta información a Laura y los demás. Cuando escucharon esto, todos no pudieron evitar dejar de hacer lo que estaban haciendo. No esperaban que la raza divina jugara este gran movimiento. Su mano era demasiado grande, era similar a eliminar una gran ventaja del Ark Continent. En este punto, ¿qué podría hacer Ark Continent para ganar? Mientras estaban en estado de shock, Laura, siendo una mujer competente, logró calmarse rápidamente y dijo, no te enojes. Transmitamos esta noticia también a las potencias del continente. Kair, reúne de inmediato a todos los no muertos de la clase asesina y comprueba si algunos de ellos pueden usar un dominio. Luego, manténgalos en espera, monitoreando de cerca los movimientos tanto de los demonios como de la raza divina.
Además, dígale inmediatamente al emperador Buda que apresure la evacuación, use el espacio si es posible, pero asegúrese de que no sea descubierto, limítese a usar los derechos espaciales y envíelos al Imperio de León. Haz que los enanos, elfos y hombres bestia preparen a sus expertos de noveno rango, así como sus artefactos divinos, y luego muévelos al Imperio de Buda. Informe al Imperio de León y al Imperio Rosen para que también preparen a sus expertos y envíenlos al Imperio de Buda. Estas fueron las órdenes de emergencia que el hermano Ai preparó con anticipación. Entre las esposas de Zhao Ai, hay que decir que la primera fue Meg. Sin embargo, con la disposición de Meg, no estaba en condiciones de convertirse en líder. Por otro lado, Laura era la segunda de Zhao Ai y también tenía el talento para ser líder. Esto le dio un alto estatus en comparación con las otras esposas. Incluso Li Zi y Megan optaron por escucharla. Cuando Zhao Ai se curó a sí mismo, Laura se convirtió inmediatamente en la líder predeterminada. Sus órdenes eran similares a las de Zhao Ai. Las mujeres inmediatamente asintieron y comenzaron a hacer su trabajo. Mientras le decían a los poderes del continente, deliberadamente ocultaron el hecho de que Zhao Ai estaba herido. En cambio, les dijeron que Zhao Ai estaba actualmente enfocado en encontrar formas de reprimir a los demonios y a los divinos. Todas estas acciones se realizaron para mantener la moral estable. En este punto, todos en el continente eran conscientes de lo fuerte que era Zhao Ai. Además, el hecho de que Zhao Ai era del rango de Dios también se transmitió a los otros poderes. También se transmitió el hecho de que había matado a otro rango divino. Esto fue para aumentar la moral. Pero ahora que la raza divina había descendido, había aparecido otra ola de ansiedad en el continente. Si se revelaba el hecho de que Zhao Ai estaba herido, entonces el continente seguramente caería en el caos. Laura sabía que Zhao Ai era el único pilar de esperanza del Ark Continent. Una vez que Zhao Ai caiga, el continente seguramente caerá junto a él. En ese momento, no habría ningún ejército que tuviera la fuerza para resistir. Nadie podría detener el avance tanto de los demonios como de la raza divina. Capítulo 714. Dao Lotus. Zhao Ai estaba acostado en el estanque de sangre. Para ser honesto, desde que llegó al continente Ark, este fue el primer avance que había experimentado por sí mismo, todos los demás avances le fueron traídos por el espacio. El avance de esta vez hizo que Zhao Ai sintiera un aumento cualitativo de su propia fuerza. Sin embargo, no sintió que hubiera alcanzado su punto máximo, su fuerza aún se puede promover. Esta fue la razón por la cual, además de acostarse en el estanque de sangre, Zhao Ai decidió colocarse dentro del cuerpo de Bubble. El estanque de sangre fue hecho de la sangre de un divino, la energía dentro de él era tiránica. Sin embargo, Bubble era un maestro del agua, esto le permitió controlar qué tan fuertes eran las acciones de la sangre, nutriendo a Zhao Ai adecuadamente en el proceso. Zhao Ai no tenía miedo de agotar la energía en el Blood Pond. El espacio ya había registrado sus patrones de energía y podría recrear un suministro interminable en el futuro. Por otro lado, Zhao Ai no sabía que cuando convirtió a Shi Jing en un no muerto, su sabiduría e inteligencia aún se mantenían intactas. Shi Jing era un asesino clasificado por Dios, tenía una sabiduría tortuosa y un intelecto formidable, pero ahora estaba bajo el lado de Zhao Ai. Debido a esto, Shi Jing le dio a Shue su núcleo demoníaco. Quería que Shue le entregara el núcleo a Zhao Ai para que lo absorbiera. Zhao Di no esperaba que Shi Jing hiciera esto. Todavía no podía entender por qué Shi Jing, que había mantenido su sabiduría, haría esto. Sin embargo, no temía ningún daño. Después de todo, Shi Jing no pudo tener malas intenciones hacia Zhao Ai ya que el espacio ya lo reprimió. Debido a esto, Zhao Ai acordó absorber el núcleo demoníaco. Lo que pensó Zhao Ai era correcto. Shi Jing era ahora un no muerto, y como decía el espacio, era como un robot. Un robot programado para tener una lealtad perfecta hacia Zhao Ai. Era imposible para los no muertos traicionar al anfitrión del espacio. Dado que Zhao Ai quería aumentar su fuerza, Shi Jing naturalmente estaría dispuesto a ayudar, haciéndole ofrecer su propio núcleo demoníaco. Ahora que Shi Jing se había convertido en un no muerto, su fuente de energía ahora se ha trasladado al espacio. Debido a esto, el Demonic Core se había vuelto inútil. La energía en el Blood Pond, aunque formidable, no era tan abundante en energía. Un núcleo demoníaco era diferente, era la fuente de toda la fuerza de un demonio, la razón por la que eran tan fuertes. Debido a esto, una vez que la energía del núcleo demoníaco entró en el cuerpo de Zhao Ai inmediatamente sintió un dolor inconmensurable en sus meridianos. Comparado con el dolor de Shue, el sufrimiento de Zhao Ai fue mucho mayor.
Sin embargo, Zhao Ai no se movió, lo soportó mientras seguía acostado dentro del estanque de sangre, manteniendo un estado mental pacífico. Este fue el momento más doloroso durante la promoción de Zhao Ai. Sin embargo, esto era algo que necesitaba experimentar. Sus promociones anteriores fueron demasiado suaves, esto hizo que su alma no pudiera ponerse al día. Esta fue la razón por la que resultó herido durante su pelea con el Rey Dragón Demonio. El dolor que estaba experimentando en realidad ayudó a aumentar su fuerza espiritual. Ahora que su cuerpo y alma se han mejorado, Zhao Ai ahora era una potencia más completa. Zhao Ai continuó acostado en el Blood Pond, sin siquiera darse cuenta de que había sido envuelto por una flor de loto que había entrado en Blood Pond. Esto fue algo que Bubble decidió hacer. Naturalmente, esto no se hizo para dañar a Zhao Ai. Esto se debió a que Bubble sintió que la flor de loto sería de gran utilidad para el estado actual de Zhao Ai. Ahora que Zhao Ai estaba concentrado en mantener su tranquilidad, simplemente no tenía la capacidad de hablar con Bubble. Al mismo tiempo, Bubble no se atrevió a molestar a Zhao Ai. Debido a esto, tomó su propia decisión de absorber la flor de loto en el Blood Pond. Luego, con su propia fuerza, refina Zhao Ai junto con la flor de loto y el estanque de sangre. Zhao Ai no sabía por cuánto tiempo, pero había comenzado a sentir que la energía que arrasaba su cuerpo se había calmado. Y, extrañamente, parece que la energía ahora estaba siguiendo un viaje largo y extraño. Esta ruta incluía todos sus meridianos, incluso el de la frente. Zhao Ai se quedó boquiabierto, no pudo evitar echar un vistazo a lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. En la parte inferior de su ombligo, una masa colorida ha estado absorbiendo energía del exterior. En su pecho había un extraño patrón de loto con los pétalos abiertos de par en par. Y en su cabeza había una pequeña proyección de Zhao Ai, meditando. Esta proyección tenía un cabello plateado que se extendía hacia el vacío, aparentemente sin fin. Esta escena hizo que Zhao Ai mirara sin comprender. Zhao Ai era un fanático de las novelas y tenía claro cuáles eran estas cosas. En China, estos puntos se llamaron Dantian. Estaba el Dantian inferior, Xiantian, colocado debajo del ombligo. El Dantian medio, Zhengtian, colocado en el corazón. Y por último el Dantian superior, Shangtian, en la frente entre los dos ojos. Aunque Zhao Ai sabía de estos tres puntos desde el principio, no le importaban demasiado ya que estaba practicando Battle Ki y Magic. También pensó que estos tres puntos eran simplemente algo inventado por los antiguos chinos. Pero ahora, parece que estos no fueron inútiles en absoluto. La fuerza de Zhao Ai se centró en su Dantian inferior. Además, había descubierto que de ahí provenía la fuerza física de su cuerpo. Zhao Ai luego usó su sentido divino hacia su Dantian medio, donde la flor de loto estaba actualmente unida. Zhao Ai investigó de inmediato la flor de loto, este loto era un tesoro de los cielos, ni siquiera era del continente Arca. Una semilla de loto había caído de un espacio desconocido y llegó al continente. Luego, la semilla fue enterrada profundamente, ya que fue alimentada por la energía del continente. Luego, después de que pasaron varios años, en el mar profundo y oscuro, la semilla de loto de repente se convirtió en algo así como un pequeño lago. Entonces ese pequeño lago creció lentamente y después de muchos años, logró cambiar su entorno. Las raíces del loto continuaron extendiéndose mientras se arraigaba en las rocas circundantes. Luego, cuando el loto floreció, Zhao Ai vio algo que le resultó muy familiar. En realidad, era el mismo loto que vio en el arrecife Sulsuking. Las raíces de este loto tenían una sección transversal de yin-yang. Sus raíces a lo largo de las rocas y el suelo formaron un patrón de 8 trigramas, un patrón que estaba muy en línea con el Dao celestial. Este loto, a su vez, se había convertido en el tesoro más importante del mundo, el Dao Lotus. Bubble sintió que este loto sería útil para Zhao Ai, esto le hizo decidir absorberlo en su cuerpo, refinándolo accidentalmente y convirtiéndolo en el tesoro de la vida de Zhao Ai. Esta flor de loto parecía estar de acuerdo con este arreglo ya que no opuso resistencia al refinamiento. Se podría decir que las capacidades de este loto eran infinitas. Es un beneficio para Zhao Ai que no podría describirse fácilmente. Comparado con los artefactos divinos de los hombres bestia, enanos y elfos, este Dao Lotus estaba completamente en otro nivel. Zhao Ai retrocedió lentamente su sentido divino. Cuando conectó su sentido divino con el Dao Lotus, parecía sentir cambios en sí mismo, había sentido lo misteriosos que eran el cielo y la tierra. Parecía que estaba en un estado de comprensión pero también inconsciente. Pero una cosa que Zhao Ai sabía era el hecho de que este Dao Lotus tenía muchas funciones.
puede atacar al enemigo, puede defenderse, puede atraparlos e incluso puede curar heridas. Era un tesoro con muchos otros usos. La razón por la que este Dao Lotus era tan fuerte era por su crecimiento. Durante su período de germinación hasta que fue absorbido por el espacio, el loto no experimentó ningún estrés en toda su vida. Esto hizo que sus raíces se alinearan con el Dao celestial, formando un patrón de 8 trigramas y desarrollando el símbolo Yin-Yang. Esto hizo posible que el loto hiciera uso de los 5 elementos. Tener este tesoro mágico hizo a Zhao Ai extremadamente feliz. Pero aún continuó usando su sentido divino para escanear su Dantian superior. Sin embargo, Zhao Ai no pensó que cuando su sentido divino entró en su Dantian superior y escaneó al hombrecito, fue inmediatamente absorbido por la nada. Debido a esta conmoción, Zhao Ai se despertó. Al mismo tiempo, también comprendió que este pequeño hombre era la fuente de su sentido divino. Sin embargo, parece que el cabello del hombrecito no tenía rastros de fuerza espiritual. Cuando Zhao Ai abrió el ojo, descubrió que todavía estaba dentro del cuerpo de Bubble, acostado dentro del Blood Pond. Por lo tanto, Zhao Ai dijo inmediatamente: «Burbuja, sácame». El cuerpo de Burbuja se sacudió cuando Zhao Ai salió, el charco de sangre también ha sido restaurado a su posición original. Zhao Ai miró a Bubble y dijo: «Bubble, ¿quién te dijo que pusieras la flor de loto en el Blood Pond?» Bubble respondió rápidamente: «Fue a mi propia discreción, joven maestro». ¿Bubble cometió un error? Realmente no tengo una excusa para decirte, solo sentí que el loto sería fructífero en tu estado actual, así que decidí absorberlo y colocarlo en el estanque de sangre. ¿Hice daño al joven maestro? Zhao Ai se rió y luego abrazó a Bubble. No, lo que hiciste estuvo bien. Jajaja. Bien hecho, Bubble, bien hecho. Acabas de hacer muy feliz a tu joven maestro. En ese momento, respondió Berry, llegó apresuradamente junto a Zhao Ai y dijo: «Hermano Ai, ¿cómo estás? ¿Estás bien?» Shue también se acercó, mirando ansiosamente a Zhao Ai. Zhao Ai se rió y dijo: «Estoy bien, no solo bien, mi fuerza también ha mejorado». Jajajaja. Los hice a todos preocupados. Bien, Berry, ¿cuánto tiempo estuve fuera? Berry respondió rápidamente: «No tanto, solo más de un día». Pero hermano Ai, mientras no estaba, sucedió algo. La raza divina había logrado establecer 2 grandes formaciones. Cuando llegaron al Arc Continent, también cambiaron las leyes del Arc Continent. En el futuro, los rangos divinos ya no serían suprimidos en el continente. Zhao Ai lo miró fijamente por un momento, luego sonrió y dijo: «Estos divinos son realmente buenos. Esto seguramente no fue planeado por 1 o 2 días. Parece que habían estado en este plan durante mucho tiempo. Parece que son la razón por la que Arc Continent no ha producido un experto clasificado por Dios en tanto tiempo». Capítulo 715. Universo Grand Dao. Zhao Ai ya tenía una vaga idea sobre este aspecto. Pero cuando se conectó con el Dao Lotus y tuvo una sensación de los cielos y la tierra, estaba aún más convencido de ello. Y con el informe que había recibido, ahora estaba bastante seguro de que la razón por la que no había rangos de Dios que hubieran ascendido desde el continente después de todo este tiempo se debía a una interferencia realizada por la raza divina. Zhao Ai sabía que cambiar las leyes era muy difícil. ¿Qué es una ley? En realidad, era un tipo de proyección del Dao. Y este Dao se separó en Yin y Yang. Si las cosas que son normales en el continente Arca eran Yang, entonces las reprimidas por él eran el Yin. Una combinación de Yin y Yang se convierte en un avión. Y la razón por la que existió este plano fue por el Dao. Ahora que la raza divina había roto las leyes del continente, todo el plano donde reside el continente se ha vuelto inestable. Esta vez, la raza divina no solo rompió las leyes del continente Arca, sino que también rompió las leyes de muchos otros planos. El universo está compuesto por múltiples planos. Y la razón por la que estos planos existen y pudieron actuar de forma independiente también fue por el universo. Ahora que el equilibrio del continente Ark se ha roto, entonces fue como romper una parte del universo. En cuanto a la influencia que tuvo esta acción, Zhao Ai no tenía forma de saberlo. Sin embargo, puede estar seguro de que los efectos no serán pequeños. Si el universo está compuesto por innumerables planos, entonces cada plano sería como un dominó que forma el universo. Mientras permaneciera allí y no se moviera, entonces no habría ninguna influencia hacia las otras piezas. Pero una vez que cayera un dominó, todos los demás a su lado definitivamente también se verían afectados. No importa cuánto tiempo o qué efectos tuvo, habrá eventos que sucederían como reacción.
Sin embargo, Zhao Ai creía que el Gran Dao Universal tiene una forma de repararse a sí mismo. Al igual que la forma en que el continente Arca había sido perforado por los demonios y la raza divina, al final, aún se las arregló para mantener intacto el espacio del continente. Zhao Ai también creía que había una vía para que el universo se adaptara. El universo tiene que ver con el equilibrio, el yin y el yang. Si el Arc Continent fuera destruido, otro lugar en algún lugar se vería afectado para equilibrar todo. Sin embargo, Zhao Ai no tenía idea de cuánto tiempo ocurriría este ajuste. Y en cuanto a los cambios que sucederían en el continente Ark, era difícil decirlo. Debido a este gran Dao, fue muy difícil cambiar las leyes de un avión. La raza divina necesitaba prepararse para decenas de miles de años. Y si nadie del Ark Continent ascendiera durante ese tiempo, entonces su trabajo sería mucho más fácil. Después de todo, en comparación con el continente Ark, la fuerza del reino divino es leguas más alta. Definitivamente pueden hacer un sello para inhibir el ascenso de las filas de Dios desde el continente Ark. Establecer formaciones a gran escala fue más fácil en el continente Arca en comparación con el reino divino. En este momento, Zhao Ai tuvo una idea. Inmediatamente convocó a todos los novenos rangos en el espacio. La mayoría de estos novenos rangos eran del pantano Carrión, también estaba el santo de la espada de origen que fue invitado por Zhao Ai. Estas personas se encontraban entre los novenos rangos más antiguos que existen. Zhao Ai había visto lo fuertes que eran. Sin embargo, después de todos estos años, todavía no podían alcanzar el siguiente paso, esto confundió bastante a Zhao Ai. Pero ahora, sabía que este era un complot hecho por el reino divino. Si esto fue realmente, entonces es posible que estas personas entren en el rango de Dios después de regresar al continente. Estos novenos rangos se han entrenado dentro del espacio de Zhao Ai durante mucho tiempo. Aunque sus fortalezas aumentaron, aún tenían que ascender al rango de Dios. Zhao Ai quería intentar que regresaran al continente y ver si podían ser promovidos al rango de Dios. Cuando estos novenos rangos escucharon la idea de Zhao Ai, todos estuvieron de acuerdo de inmediato desde entonces. Después de todo, aparte del santo de la espada origen, todas estas personas eran subordinadas de Zhao Ai. Al mismo tiempo, el santo de la espada de origen había estado entrenando durante mucho tiempo, sabía que no viviría mucho si no podía abrirse paso hasta el rango de Dios, por lo tanto, también estuvo de acuerdo con la idea. Para estos novenos rangos, su mayor deseo era alcanzar el rango de Dios. Solo entonces pueden tener una mayor fuerza y una vida útil más larga. Zhao Ai no los hizo salir directamente al campo de batalla. En cambio, los hizo ir primero al páramo negro. En cualquier caso, las leyes allí presentes eran las mismas que en cualquier otro lugar del continente. Después de despedir a estas personas, Zhao Ai regresó inmediatamente a la sala de estar. Estuvo dentro del cuerpo de Bubble durante más de un día, por lo que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo afuera. Lo único que sabía era el cambio en las leyes del Arc Continent. La razón por la que Zhao Ai estaba ansioso por dejar salir al noveno rango era porque estaba ansioso porque se abrieran paso, solo entonces sus fortalezas mejorarían. Cuando Zhao Ai entró en la habitación, vio que Laura y los demás estaban ocupados. Todos parecían delgados y pálidos. Cuando vieron venir a Zhao Ai, inmediatamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se acercaron. Zhao Ai miró sus rostros y dijo, ¿por qué todos lucen fatigados? ¿Por qué sigues ocupado? ¿Qué está pasando afuera? Laura, con círculos oscuros debajo de los ojos, forzó una sonrisa y dijo, estamos bien. Pero hermano Ai, ¿qué hay de usted? ¿Estás haciendo bien? Zhao Ai sonrió levemente y dijo, tenga la seguridad, ya estoy bien. Si la situación exterior no es tan mala, entonces deberías ir a descansar. Lo has estado haciendo durante 2 días. Laura asintió con la cabeza y dijo, todo está casi hecho, muchas gracias a Kyber. Hermano Ai, los defensores de Demon City ya se han retirado. En este momento, los demonios se han puesto en plena defensa. Así que decidimos mover el ejército, ya no tenía ningún significado que defendieran Ciudad Demonio. Además, ya hemos tenido varios ejércitos que ingresaron al Imperio de Buda. Todos los refugiados en el Imperio de Buda también se han ido, usamos crunches espaciales para que se movieran rápidamente. Ahora, el Imperio de Buda ya va de acuerdo con tu plan. Se ha convertido en un gran campo de batalla. Zhao Ai asintió, eso es bueno. En este momento, tenemos más de 500 expertos clasificados por Dios. Y ya hice que el grupo de Little Wen y Origins World Science saliera del espacio. Ahora que las leyes del Arc Continent han sido cambiadas, quiero ver si hay algunas de ellas que pueden romper el rango de Dios.
Todos ellos son lugareños del Ark Continent y aún no se han abierto paso ni siquiera dentro del espacio. Creo que su cultivo aún no es compatible con el Space. Así que bien podría hacer que rompan su cultivo afuera. Laura asintió con la cabeza, luego respondió rápidamente. Aunque mejoraron sus fortalezas dentro del espacio, aún tenían que abrirse paso. Es una buena idea que salgan e intenten abrirse paso. En este momento, no hay más movimientos provenientes de la raza divina. No sé qué planean hacer. Zhao Ai asintió con la cabeza, cuéntame todo lo que pasó. Laura respondió. Hermano Ai, échale un vistazo. Entonces Laura volvió la cabeza hacia Kair y dijo. Kair, deja que el hermano Ai vea la grabación. Kair asintió, luego interpretó la escena de las dos enormes formaciones mágicas, así como la brecha espacial causada por el pedazo de tierra descendente. Después de eso, se mostró un video de la conversación entre el rey dragón demonio y el Lich. Zhao Ai miró con calma el monitor hasta que todo estuvo terminado. Luego hizo que Kair mostrara el mapa del continente. En este momento, había un denso grupo de puntos rojos en el imperio de Buda. Zhao Ai asintió y dijo. No pensé que habría tanta diversidad en el ejército del continente. Lich asintió y dijo. El ejército actual de Ciudad Demonio ha vuelto a Ciudad del Sol Naciente. Rising Sun City, Lower Bend City, South Plain City, Battlewell City, Broad Flat City se han coordinado con ellos mismos y se han convertido en una línea defensiva. Aparte del ejército en Ciudad Demonio, también había 200.000 soldados del Imperio Buda, 50.000 caballeros bestia y 100.000 infantería del Imperio León, 50.000 infantería pesada y 150.000 infantería normal del Imperio Rosen, 200 magos y 5.000 arqueros de los elfos y 50.000 soldados de los enanos. En total, hay más de 1 millón de soldados separados entre esas 5 ciudades. Zhao Ai asintió, Rising Sun City era otra fortaleza no muy lejos de Demon City. Los muros de esta ciudad eran bastante gruesos. Además, su infraestructura estaba muy bien desarrollada. Establecer una defensa en esta ciudad sería una muy buena idea. Tenía una buena ubicación estratégica. Al igual que en Demon City, Rising Sun City sería un buen lugar para sitiar. Luego Litchi agregó. Entonces, la orilla este del río Asi se ha convertido en otra línea de defensa. Hay 200 canales conectados a este río. Otros 1,5 millones de soldados están presentes aquí. Su objetivo principal es reforzar Rising Sun City y las otras ciudades o ayudarlos en su retirada. Zhao Ai asintió, el río Asi es el segundo río importante del imperio de Buda. Sus ramas principales y laterales se extendían por casi todo el imperio de Buda. Con la ayuda del espacio de Zhao Ai, el río ahora se había convertido en una línea defensiva. Litchi continuó. Luego están Art Fan City, White City, Upper Bend City, White Oyster City, Golden Crown City, Ox City y otras ciudades cercanas a ellos que constituían la mayor parte de la defensa del imperio de Buda. Un total de 3 millones de tropas están presentes en estos lugares, 1 millón de hombres bestia, 1 millón de humanos, 500.000 enanos, 100.000 elfos y 400.000 gyojin que se encuentran en los ríos circundantes. Además, también hay tropas presentes en la capital imperial.